valiente, que no teme a lo que siente. Me pregunto, ¿qué tendrá usted que consiguió el amor del verdugo? Porque si él se casó con usted es porque la quería. Usted es de las mujercitas bravas. ¿Y usted? ¿Quién es? El señor que está aquí presente es Jesús Matamoros. El Mesías. Miguel, usted no es hombre de abandonar batallas. Usted tiene fuerza, voluntad, sangre. Usted tiene corazón. No deje que le gane este agujero. No deje que le gane esta bala. Miguel, usted no me puede abandonar. Usted no se puede ir, no se puede morir. Por supuesto soy el verdadero, no el impostor. Si no lo hace por mí, al menos hágalo por su Fabiola. Bueno, es un gusto, aunque no vamos a tener tiempo de conocernos. ¿Ah, no? ¿Y eso por qué? Bueno, porque me quiero ir de esta casa lo antes posible. Con mi hija. Ah. Qué bien, tiene carácter, ¿ah? Ahora entiendo al verdugo. Nunca nos gustaron las mujeres dóciles. Viva. Viva por su hija, Miguel Valdés. Por su hija. Tengo una mala noticia que darle. Su hombre tiene a mi mujer. Y yo la voy a tener a usted. Por favor, Willy, yo te pido que me entiendas. Miguel está muy mal y me necesita, por favor. ¿Estás escuchando lo que dices? Tú no puedes viajar a ningún lado. Por favor, ponte en mi lugar. Tú no sabes lo que es para mí estar aquí y no poder ir a ayudar a Miguel, por Dios. Yo sé perfectamente que te sientes mal, que te sientes impotente. Pero, Sammy, tú eres mamá y yo no lo voy a permitir. Tu mamá está loca, papito. Quiere viajar a Colombia, imagínate. Yo le pedí que fuera. Es mi mamá, papá. Ella es la única que me puede traer a Jessica. Nora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo que mande tu corazón. Yo te apoyo en todo lo que decidas. Es mi hermano, Juan Marcos. Y está muy mal. Supongo que no estás pensando en la loca idea de ir para allá. Sí, lo estoy pensando y voy a ir para allá. De ninguna manera. Es una locura, Ángela. Miguel es un hombre fuerte. Va a salir de esta como salió de tantas. Tú tienes una familia. Y no te puedes exponer. Por favor, piensa en tus hijos. Tú no entiendes lo que significa mi hermano para mí. Lo encontré de grande. Es el fiel reflejo de mi padre. Un hombre capaz de apoyar, de proteger. Un duro, pero con un corazón muy tierno y muy grande. Yo a mi hermano lo amo, Juan Marcos. Lo admiro y lo necesito bien. Dime la verdad, Ángela. Por favor, dime la verdad. ¿Quieres ir solo por tu hermano o por Gustavo Ponte? Ay, Dios mío, no puede ser. Fabiola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Fabiola? Está en casa del verdugo. Y ahí no podemos ir. Tengo que ir. Tengo que ir.
No puedo dejarla. Miguel, No puedo dejarla en esa casa de ratas. Miguel, ni siquiera sabemos dónde vive. Y yo no voy a exponer a mis hombres por esa mujer. Además, yo ya estuve averiguando y a esa mujercita no le va a pasar nada. ¿Y cómo lo sabe? Porque ella va a ocupar el lugar del verdugo. Los rumores dicen que va a ser la sucesora y que está muy feliz de serlo. Ustedes no me pueden secuestrar. Yo ya no tengo nada que hacer en esta casa. Entiendo que el verdugo quisiera obligarme a que me quedara, porque me amaba, claro, a su manera. Porque yo amo a Miguel. Pero ustedes... Bonita historia de amor. Muy linda. ¿Por qué no se sienta acá y me la cuenta desde el principio? Nada me conmueve más que las historias románticas. Sobre todo cuando uno de los protagonistas es quien quiso matarme y el otro protagonista está ocupando mi lugar. Conmigo guárdese las ironías, porque yo no tengo la culpa de que su mujer se haya enamorado de Miguel. Y menos de que Miguel la haya elegido a ella. Yo tengo una hija, ¿sabe? Y vivo por ella. Y por ella me voy a ir. Les guste o no les guste. Nadie desobedece al Mesías. ¡No! ¡Suéltame! Quieta. ¡Ringo! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Quieta. ¿Qué quieres? Quieta. ¡Suéltame! ¡No! Ya, ¿Qué me vas a hacer? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ahora le mando un aguardiente para que se calme. O no, mejor no tome nada. Usted tiene que alimentar a su hija. Suspendido el aguardiente. Usted no puede tomar alcohol. ¿Por qué me mira así? ¿Ah? ¿Por qué? Escúcheme, niña. El Mesías no necesita abusar de nadie. Así que en el fondo mi amigo era un romántico. Terminó aceptando ese duelo por amor. Sí, así es. Fabiola volvió loco al verdugo. Le juro que nunca lo vi así por una mujer. Jesús, todavía yo no puedo creer que usted esté de regreso. Ya le dije, usted tiene que volver a esta casa. Todavía recuerdo cómo empezó todo esto. ¿De qué nos querías hablar, papá? Aquí estamos para escucharlo, padrino. Baby. Tenemos que salir de pobres. ¿Cuento con ustedes? Hacemos lo que sea, papá. Lo que sea, padrino. Es más, usted dígame lo que hay que hacer y considere lo hecho. El camino es la droga, pero no para consumirla, para pasarla, venderla y que la tomen otros. Ese fue el comienzo de todo. Y el padrino tenía razón. Salimos de pobres, ¿y de qué manera? Pero a un costo alto. Pero ¿sabes qué? Yo también tenía razón. Tú tenías que estudiar. Tú tenías que seguir el camino del bien. Eso era lo que yo quería para ti. Una buena vida, no esta. Yo nunca voy a olvidar sus palabras. Baby, haga crecer el intelecto, que el dinero me ocupo yo. Pero no me hiciste caso. Pero el verdugo me aceptó. Esa fue la primera vez que no estuvimos de acuerdo. Y por Ivonne. Por Ivonne fue la pelea mortal. Ahí fue que nuestros caminos se abrieron para siempre. Patroncito, el paquetico que me pidió. Quiero saber quiénes saben que la hija de Fabiola es de Miguel. Solo el verdugo, Rosario, Ringo y ahora usted.
Los hombres machistas y controladores como tú son los primeros que las mujeres los dejan. ¿Y tú qué sabes de mujeres y hombres machistas? Yo sé, papá. Yo sé. Mamá es una mujer independiente y con carácter. Y si tú le vas a cortar las alas, ella va a querer volar a otro nido. ¿Sí me entiendes? Te lo digo así para que no te vayas a enojar. Si todo este discurso es para convencerme de que la deje ir a Colombia, estás muy equivocado, pichoncito. ¿Tu mamá va a Colombia? Sobre mi cadáver. Ay, Nora, vas a tener que aguantar a Willy cuando se entere. Yo me las arreglo. Y por los niños no tengas problema, que entre la niñera y yo nos ocupamos de todo. Yo no voy a contarle a nadie, ni siquiera a Ángela. Esto va a ser un secreto entre tú y yo, ¿sí? Ojalá mis hijos entiendan. Lo bueno es que tienen al mejor papá del mundo, Nora. Al mejor. Me voy a despedir de ellos. Gracias. ¿Qué escondes? Nada. Ropa sucia, mi amor, para lavar. ¿Cómo está mi princesa preciosa? Bien. Los escuché discutiendo con mi papá. Yo no quiero que se separen de nuevo. Eso no va a pasar, mi princesa. Tu papito y yo nos amamos. Y eso nunca va a cambiar, te lo juro. Hola, mi amor. Cuando me iba me encontré con el inspector Damián. Buenos días, bienvenido, inspector. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Conmocionado, el mundo entero habla de la caída del verdugo. Lo entiendo. Pero a mí lo que más me preocupa es mi hermano. Miguel, espera. Yo te ayudo. ¿Te quieres estirar? Sí, un poco. Ahí está. ¿Qué pasó? Fue imposible, Miguel. Fabiola ya está en la casa del verdugo y tú sabes que no es fácil entrar hasta allá. Aquí es. Eso. ¿Sabes? Tengo mucho miedo por ella. Nadie se va a atrever a meterse con la viuda del verdugo, con la madre de su hija. Te guste o no, Miguel, ella es una más de ellos. Aún así, cuando me sienta un poco más recuperado, voy a ir a buscarla. Pensé que la odiabas. Con todo el alma, Camilo. Pero la amo con la misma intensidad. Es un amigo, el gigante. Si usted es amigo de Jesús, es amigo mío. Bienvenido a esta casa. Señor, estas 2 camionetas son suyas. Puede disponer de ellas cuando quiera. Y ustedes, atención. A partir de este momento, este señor se merece el mismo respeto que tenía el verdugo. ¿Entendido? ¿Entendido? Perfecto. Les presento al nuevo jefe. Jesús Matamoros, el Mesías. Perdón, ¿entendí bien? ¿Usted era el amigo enemigo de mi papá? Es una definición perfecta. Jesús, le presento a María y a Jessica, la hija del verdugo. Jessica, eres muy linda. Nosotras nos vamos mañana. Me encantaría conversar más con usted. En un rato regreso. Jesús, ya que el verdugo no está vivo, usted es el único que se puede encargar de esto. Bienvenido. Gracias. Hoy empieza una nueva etapa. Una nueva vida. Señora, creo que ahora que ya no está el verdugo, Valdés tiene todo el derecho de saber la verdad. A ver, doctor. Primero, porque no brindamos por esos secretos revelados que no deben revelarse. Pero entiéndame, por favor. Yo no me puedo seguir callando. ¿No?
¿Qué hace aquí? Escuché la voz del doctor. ¿Qué pasó? ¿A qué vino?